La llave aún encajaba. Eso me sorprendió más de lo debido. La giré lentamente, casi esperando resistencia, pero la cerradura cedió con un suave clic, el mismo de siempre. Entré con la olla en las manos, envuelta en una toalla para mantenerla caliente. Era el plato favorito de Loretta, lentejas con jengibre y comino. El tipo de comida que perdura en la cocina mucho después de que se acaba. El pasillo olía ligeramente a eucalipto. A eucalipto nuevo, no a nuestro. Entré y vi a Loretta primero. Estaba en la isla de la cocina, revisando su teléfono. No levantó la vista hasta que puse la olla en la encimera. «Ah», dijo, como si hubiera olvidado que tenía una llave. «Deberías haber llamado primero». Parpadeé. «Traje la cena». «Ya comimos», respondió ella, dejando el teléfono. Antes de que pudiera hablar, Vivian apareció en la puerta. Con el pelo húmedo, las mangas arremangadas y una cinta métrica colgando de una mano. «La próxima vez, un aviso sería genial», dijo, ofreciéndome una leve sonrisa. «Este es nuestro espacio ahora». «¿Nuestro espacio?» Miré a mi alrededor. Las cortinas habían cambiado. La alfombra era nueva. Incluso el especiero había sido reorganizado. Abrí el refrigerador para meter el guisado y vi filas de recipientes etiquetados, preparaciones de comidas, frascos de vidrio, leche de avena, nada de lo cual había estado allí antes. Nadie dijo gracias. Vivian pasó junto a mí y señaló la pared cerca de la escalera. «Estamos pensando en repintar ese color lavanda de la habitación de invitados. Hace demasiado frío». «La habitación de invitados». «Mi habitación». Loretta sonrió tensa. «La configuración ha funcionado bien. Es más fácil cuando todo es predecible». «¿Predecible?» Asentí una vez. «Por supuesto. No me quedé mucho tiempo». Dejé la olla en la nevera, caminé por el silencio que antes llamaba hogar y salí con la misma llave de siempre. Pero esta vez, no sentí que abriera nada. La siguiente vez que fui, solo fue para dejar un paquete que habían entregado por error en casa de Sophie. No pensaba quedarme. Ni siquiera me quité el abrigo. Las cortinas eran grises ahora, una tela gruesa, como la de un hotel, que bloqueaba la luz. Colgaban pesadas donde antes ondeaba el encaje. La pared de fotos también había desaparecido. En su lugar, 3 lienzos minimalistas, beige sobre beige. Dejé la caja junto a las escaleras. Loretta la miró desde el otro lado de la habitación, pero no dijo nada. Me imaginé que era algo que ordenó Vivian. Dije que está arriba. Loretta respondió, no es exactamente una invitación. Me volví hacia la cocina. El especiero estaba diferente. Faltaba la lata de garam masala de papa. En su lugar, había frascos etiquetados con elegantes tapas negras. Abrí el cajón cerca de la estufa, con la esperanza de encontrar algo familiar. Pero incluso las viejas cucharas de madera habían sido reemplazadas. Vivian bajó con un montón de toallas. Señaló la caja con la cabeza. «Gracias por traerlo. Podrías haberlo dejado afuera». «Ya estaba en el barrio», dije. Ella sonrió. «Bueno, intentamos mantener la calma aquí. Líneas limpias, poco desorden, ¿sabes?» En realidad no lo hice. «¿Has visto el pasillo?», continuó, señalando. «Lo pinté de gris topo el fin de semana pasado. El amarillo era un poco chillón». Me acerqué y pasé los dedos por la pared. El color era suave y frío. Ni rastro de las huellas dactilares que una vez se mancharon cerca del interruptor de la luz. Ni rastro de la tabla que pegábamos con cinta adhesiva para medirnos la altura de niños. Conduje de regreso a casa de Sophie con la radio apagada. Más tarde esa noche, me encontró sentada en la mesa de la cocina, dando vueltas a la llave de mi casa en mi mano. «Se lo están apropiando», dije en voz baja. Habitación por habitación. No me preguntó qué significaba eso. Simplemente puso una taza de té a mi lado y se sentó. «¡Afuera!», el viento arreció. Dentro, algo se asentó en mi pecho. No era ira, todavía no, solo la primera impresión de la certeza. Todo empezó con una llamada telefónica un jueves lluvioso. La voz de Vivian temblaba lo justo para sonar áspera, pero serena. Ella y Owen se estaban separando, y necesitaba un lugar donde quedarse. «Solo hasta que yo resolviera las cosas», dijo. «Unos meses como máximo». Loretta repitió lo mismo un día después. «Nos necesita ahora mismo»,
me dijo mientras tomábamos el té. Le hará bien, y será temporal, claro. En ese momento me pareció que era lo correcto. Me ofrecía mudarme con Sophie para que pudieran tener más espacio. Es solo por un rato, dije mientras doblaba mis sábanas y preparaba el equipaje. Algunos artículos esenciales fueron metidos en una maleta. Solo hasta que las cosas se calmen. No les pedí que pagaran las facturas. La casa seguía a mi nombre. Seguí pagando el impuesto predial, el seguro, el gas y la luz. Loretta enviaba actualizaciones de vez en cuando, principalmente sobre la búsqueda de trabajo de Vivien, su adaptación, su necesidad de calma. Todavía pasaba de vez en cuando, llevando la compra, recogiendo el correo, arreglando cosas que nadie más veía. Pero con cada visita, parecía que los muebles habían cambiado de sitio. Las fotos se habían diluido. El aire mismo ya no me recordaba. A los 6 meses, le pregunté a Vivien cómo iba la búsqueda de apartamento. Me saludó con la mano. Mamá se siente cómoda conmigo aquí. Está funcionando. No hay prisa. Loretta no estaba en desacuerdo. Esa noche, volví a encontrar la factura de la luz en mi bandeja de entrada, con el cargo automático como siempre. Mi nombre, mi dirección, su vida. Sophie levantó la vista del sofá cuando arrojé mis llaves sobre la mesa. ¿Aún es temporal?, preguntó. No respondí de inmediato. Me quedé allí, mirando la lluvia caer por la ventana. Creo que les di espacio, dije finalmente. Pero no creo que pensaran en devolvérselo. Ella no dijo nada, pero no era necesario. En algún punto entre ayudar y hacerme a un lado, desaparecí. Y nadie se dio cuenta. Había ido a casa a recoger un archivo viejo de la temporada de impuestos, algo que sabía que aún estaba en el armario del piso de arriba, donde papá solía guardar documentos importantes. El cajón siempre había sido nuestro, con esa discreción familiar. Pasaportes viejos, cartilla de vacunación, certificados escolares, incluso algunas tarjetas de cumpleaños que no podía tirar. Pero cuando tiré de la manija, no se movió. Estaba bloqueada. Me quedé allí un momento, con la mano todavía en el pomo. Luego llamé desde las escaleras. Loretta, ¿tienes la llave del archivador? Una pausa. Luego su voz se elevó, casual. Ah, Vivien ahora guarda sus serums ahí. Son solo productos para el cuidado de la piel. Protección de la piel. Necesitaba el expediente de la hipoteca, dije. Debería estar ahí todavía. Deberías haberlo dicho antes, respondió ella. Todos hemos tenido que hacer espacio para lo que importa. Me quedé congelado. ¿Qué importa? Bajé las escaleras sin responder, con las palmas de las manos calientes por agarrar la barandilla con demasiada fuerza. Más tarde ese día, revisé el sótano. Los contenedores estaban apilados en 3, cada uno etiquetado con la letra de Vivien, decoración de invierno, ropa deportiva, artículos de cocina. En el rincón más alejado, sin marcar y ligeramente polvorientos, los encontré, mis cuadernos de dibujo, una caja de zapatos llena de Polaroids, el oso de peluche con el ojo de botón torcido con el que solía dormir, todo metido en un recipiente de plástico, con la tapa medio cerrada, como si alguien no se hubiera molestado en terminar el trabajo. Me senté en el piso del sótano y abrí el cuaderno de bocetos. En la primera página había un dibujo de nuestra vieja gata acurrucada en el alféizar de la ventana. Recordé aquella tarde, como la luz iluminaba su pelaje, cuánto tiempo estuve sentada con las piernas cruzadas intentando arreglarle los bigotes. Cuando volví arriba, Loretta y Vivien estaban reorganizando la sala. Vivien sostenía una lámpara nueva, toda dorada y de líneas limpias. Estamos pensando en reemplazar la estantería, dijo, señalando con la cabeza la que solía contener nuestros álbumes familiares. Loretta me miró con una sonrisa que no llegó a concretarse. El cambio es bueno, ¿verdad? No dije nada. Solo me quedé allí parado. Era extraño cómo el espacio podía llenarse tan rápido, cómo las cosas de otros podían acomodarse entre las tuyas sin que las pidieras y cómo, sin querer, podía ser guardado con el resto del desorden. No fue un instante. Fueron cientos de ellos, apilados silenciosamente, uno sobre el otro. La primera vez que realmente lo sentí fue el wifi. Una mañana, pasé a enviar un documento antes de la llamada de un cliente. Había usado la misma contraseña durante años, el cumpleaños de papá y el número de la calle. Siempre había funcionado.
Ese día, no fue así. Le pregunté a Loretta. Parpadeó como si le sorprendiera que no lo supiera. Vivian lo cambió hace unas semanas, algo más seguro. No me ofreció el nuevo. No volví a preguntar. Luego, semanas después, pasé por allí después de una cita con el médico. Loretta no estaba en casa, pero había dejado mi tarjeta del seguro médico en el cajón junto a la nevera. Cuando lo abrí, la carpeta había desaparecido. Vivian levantó la vista del sofá. «Oh, mamá quitó tu nombre de la emergencia». «Contactos», dijo. «No estás viviendo aquí ahora mismo». «No vivo aquí». No lo dije con malicia. Lo dije con certeza. Sonreí con los labios apretados y me fui sin decir otra palabra. En otra ocasión, cometí un desliz y dije, lo traeré la próxima vez que vuelva a casa. Se trataba de un suéter que me habían prestado. Nada importante. Vivian inclinó la cabeza. ¿Te refieres a la casa? Ya no vives aquí, Ana. Ya tienes un lugar, ¿verdad? No lo dijo con crueldad. Lo dijo como si fuera un hecho. Asumió que ya lo había aceptado. Asentí. Pero esa noche no pude dormir. Abrí mi diario, el que guardaba con cremallera en el fondo de la maleta. Escribí hasta que me dolió la mano. No me olvidaron, escribí. Me reescribieron. Cada línea que alguna vez llevó mi nombre había sido editada. No tachada, solo reemplazada con nuevas rutinas, nuevas etiquetas, nuevos bloqueos. No habían cerrado la puerta de golpe. La habían hecho desaparecer lentamente. Recordé como papá solía decir, son las cosas que no dicen las que más te dicen. En aquel entonces, pensé que hablaba del duelo. Ahora, creo que hablaba de esto, de esta erosión, de este desdén silencioso disfrazado de pragmatismo. Me quedé mirando la última frase de la página. Latía con fuerza. Quizás lo dejé pasar. Quizás no quería ser yo quien hiciera ruido, quien reclamara un rincón, quien dijera, esta parte sigue siendo mía. Quizás pensé que si me quedaba lo suficientemente callado, me harían espacio de nuevo. Pero no lo hicieron. Y estaba empezando a darme cuenta de que nunca lo planearon. Ya era tarde cuando saqué la maleta de debajo de la cama de invitados de Sofie. No buscaba nada en concreto, solo necesitaba sentir que algo seguía perteneciéndome. Abrí la cremallera de la bolsa lateral y encontré allí la carpeta roja, ligeramente deformada en las esquinas, con la banda elástica todavía estirada alrededor del medio. Dentro estaban los papeles que había olvidado que aún tenía, la escritura de la casa, los servicios públicos, los recibos de impuestos, mi nombre todavía impreso en la parte superior de cada formulario. Me senté en la alfombra con la carpeta abierta sobre mis rodillas, pasando lentamente las páginas. Mi firma se repitió una y otra vez. Me golpeó suave pero definitivamente, la casa todavía era mía. La hipoteca se había pagado tras la muerte de papá. Lo había dejado todo a mi nombre para facilitar las cosas. Se suponía que sería temporal. Mi teléfono vibró una vez, una alerta de calendario para la factura de agua que vence la próxima semana. Me quedé mirando la pantalla, luego cerré la carpeta y caminé hacia la cocina. A la mañana siguiente, encontré la vieja tarjeta de visita dentro de un libro de cocina, Martin Feldman, el agente inmobiliario que nos ayudó a comprar la casa. Solía enviar tarjetas de Navidad todos los años con una foto de su perro con un gorro de Papá Noel. Marqué el número. Feldman Realty, respondió una mujer. Hola, dije. ¿Martín sigue disponible? Una pausa. Un momento. Luego su voz. Ya mayor, pero cálida. Habla Martín. Hola, repetí. Soy Ana Nori. Ayudaste a mis padres a comprar la casa de Alder Lane hace 20 años. Alder Lane, dijo. Sí, claro. Un precioso edificio de 2 plantas cerca de los cerezos. ¿En qué puedo ayudar? Miré por la ventana. Sophie estaba regando su planta de albahaca en el porche. Estoy pensando en vender, dije. Hubo un momento de silencio. De acuerdo, dijo con suavidad. ¿Es urgente? No, pero ya es hora. Navegación tranquila. Sin señales. Solo alguien listo. Oí cómo sonaba mi propia voz. Ni aguda ni triste, simplemente serena. Entendido, respondió. Lo haremos sencillo. Le di las gracias. Colgué y coloqué la carpeta en la encimera de la cocina. Luego preparé té,
no para calmarme ni para pensar las cosas, sino solo para marcar el comienzo de algo más. No traje nada esa mañana. Ni comida, ni sobras, ni ofrenda de paz, solo mis llaves y una hoja impresa doblada en el bolsillo de mi abrigo. Cuando Loretta abrió la puerta, parpadeó como si yo fuera alguien que había olvidado que todavía estaba en la lista. «Oh», dijo ella. «Llegas temprano». «No me quedaré mucho tiempo», respondí. Vivien estaba en la sala, con los brazos cruzados, el teléfono en la mano, vestida como si no hubiera planeado ver a nadie. Me miró fijamente una vez, desinteresada, como si ya estuviera preparándose para ser molestada. Entré. El aroma a eucalipto flotaba en el aire. Uno de los difusores de Vivien zumbaba suavemente en la mesita auxiliar. «Vine a avisarte que la casa ya se vendió», dije con voz firme. «Loretta». Loretta levantó la mirada bruscamente. «Disculpe, cerró ayer», continué. «Los nuevos dueños se mudan la semana que viene. Tienes 6 días». Vivien se rió, breve y maliciosamente. «¿Estás bromeando?» «No lo soy». Loretta dio un paso adelante. «Ana, ¿de qué estás hablando?» «Nunca hablamos». «Dijiste que debía llamar antes de entrar a mi casa», dije con calma. Ambos dejaron claro que este lugar ya no era mío. Lo acaté con respeto. La voz de Vivien se elevó. «Así no se hacen las cosas. No se vende la casa y se nos deja como si fuéramos inquilinos». «No os traté como a inquilinos», dije. «Te traté como familia». «Me trataste como a un invitado». Los ojos de Loretta se llenaron de lágrimas. «Ni siquiera nos avisaste. Teníamos planes. El trabajo de Vivien, mi fisioterapia». «¿Tuviste tiempo?», dije. «Simplemente lo usaste como si tuvieras más». Vivien meneó la cabeza, aturdida. «¿Y ahora qué? ¿Hacemos las maletas y nos vamos?». Asentí una vez. «Esa es la idea». Nadie se movió. El silencio se cernía sobre ellos, como si las paredes estuvieran escuchando. «No estoy enojado», añadí. «Simplemente dejé de esperar a que me incluyeran». Y por primera vez en meses, no me sentí como la persona que estaba siendo expulsada. Me sentí como el que sostenía la puerta. La puerta crujió de la misma manera que siempre. Esa leve protesta de las bisagras, suficiente para hacerte saber que alguien había llegado. Entré y dejé que se cerrara detrás de mí. La casa estaba en silencio, no en paz, solo en espera. Me moví lentamente por las habitaciones. En la sala de estar aún se encontraba la vieja silla de papá, aunque estaba empujada a un rincón y ahora medio cubierta con mantas que no nos pertenecían. La lámpara que estaba a su lado, bajo la cual solía leer, parpadeó un poco cuando la encendí. Las encimeras de la cocina estaban más limpias que nunca. El estilo de Vivien, minimalista, sin desorden, sin alma. Pasé mi mano por el borde del fregadero, deteniéndome en el desprendimiento del azulejo que nunca habíamos arreglado correctamente. Recordé estar arrodillado allí con papá sosteniendo una linterna mientras murmuraba sobre lechada y presupuestos y cómo hacerlo bien la primera vez. Arriba, una puerta se cerró de golpe. Vivien. Yo no fui tras ella. Loretta estaba parada al final del pasillo, con los brazos cruzados y sin decir nada. Sus ojos no se encontraron con los míos. No necesitaba hablar. Su silencio había dicho más que suficiente este último año. Abrí el armario de ropa blanca y toqué el borde de la colcha que hizo Nana. Supuse que ya no estaba, que estaba doblado y oculto tras hojas más nuevas, como si no combinara con la paleta de colores. En mi antigua habitación, la cama estaba desmantelada. No hay fotos, no hay libros, ninguna señal de que alguna vez haya dormido allí. Solo paredes desnudas y un escritorio nuevo frente a la ventana a través de la cual una vez vi tormentas. Me quedé en la puerta y dejé que el silencio me rodeara. Luego apagué la luz. Bajé las escaleras, abrí la puerta trasera y salí al porche. El cerezo todavía estaba allí, más alto ahora, con sus ramas desnudas en el aire del final del invierno. Solía escalarla con Vivien. Una vez me presionó demasiado y me raspé tanto las rodillas que no pude usar vaqueros durante una semana. Entonces nos reímos de ello. Observé el viento mover las ramas. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí sin dudarlo y salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. No lloré. Solo respiré. Sofía me hizo un espacio en la habitación de invitados. No hizo un gran espectáculo.
Solo agregó una lámpara junto a la cama, metió algunos libros en el estante vacío y enmarcó una foto de papá y yo para el alféizar de la ventana. Fue aquella en la que ambos nos reímos en un abrir y cerrar de ojos, borrosa y perfecta. La luz en la habitación era suave, de esas que se filtran sin necesidad de permiso. Desempaqué lentamente, no porque hubiera mucho que guardar, sino porque esta vez se sentía diferente. Sin prisa por demostrar que me iría pronto. Sin presión para minimizar mi presencia. Solo una especie de bienvenida tranquila. Cada noche escribía, nada estructurado, solo fragmentos de memoria, fragmentos de preguntas que no me había permitido formular en voz alta. Una mañana, abrí una pestaña y encontré una clase de escritura local, el jueves por la noche en el centro comunitario. Sin requisitos previos. Me inscribí antes de poder convencerme de no hacerlo. Esa tarde, mi teléfono vibró. Loretta. El mensaje fue breve. No esperábamos esto. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni una pregunta, solo una reacción que llegó a mi bandeja de entrada como una piedra en agua quieta. Lo miré fijamente durante un rato, con el pulgar sobre el teclado. Luego colgué el teléfono. Caminé hacia la ventana, me senté en el borde de la cama y miré la foto. Papá había escrito una vez una nota en la parte de atrás. No esperes a ser visto. Vive como si ya lo fueras. Apreté mi mano suavemente contra el cristal. El árbol de afuera estaba empezando a brotar. El mensaje llegó a media mañana mientras cortaba verduras para el almuerzo. Vivian. Después de semanas de silencio, podríamos haber hablado. Lo leí 2 veces y luego otra vez, como si hubiera algo más escondido entre las palabras, pero no era así. Ya era demasiado tarde para ese tipo de revisión. Escribí de nuevo lentamente. Yo hablé. Tú no escuchaste. No hubo respuesta. 2 días después, el camión de mudanzas llegó a Alderlane. No fui a conocer a los nuevos propietarios. Acabo de observar desde mi auto por un momento cómo traían cajas, plantas y una bicicleta de niño. Una pareja joven, de unos 30 años, ya riéndose en la entrada. Coloqué el pan de plátano en el porche, todavía tibio, envuelto en un paño de cocina y metí una pequeña tarjeta debajo. Sin nombre, solo bienvenido a casa. En el centro de mujeres comencé a organizar talleres los sábados. Nada importante, solo unas pocas horas ayudando con currículums y liderando círculos tranquilos de escritura. Me sentí útil allí, visto sin rendimiento. Un nombre en una hoja de inscripción, no una ocurrencia de último momento. Sophie notó la diferencia antes que yo. «Has dejado de contener la respiración», me dijo una tarde mientras tomábamos té. Quizás lo tuve. A veces todavía pensaba en la casa, no con añoranza sino con esa clase de distancia que se le da a algo que alguna vez importó más de lo que debería. No vendí la casa por enojo. Lo vendí porque ya no se acordaba de mí.